Hola, ¿qué tal? La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Artes y Diseño, Academia de San Carlos, presentan a ustedes una entrega más del programa Ensayo sobre Línea. Cápsulas de divulgación del programa de posgrado en Artes y Diseño de los proyectos de investigación de las asignaturas de Psicología del Habitante Urbano y Análisis de Imágenes Cinematográficas. Quiero presentarles al panel participante que está compuesto por Nicole, del área de Diseño y Entorno. Hola a todas, todos. Gracias. Delia, del área de Diseño y Comunicación Visual. Hola. Yanaisi, de Artes Visuales, así como Raúl. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso. A Manolo. Encantado de estar aquí, Omar. Y Ana, de Docencia en Artes y Diseño. Buenas tardes. ¿Qué tal? Como ya lo mencionó hace un instante Manolo, soy Omar Lezama Galindo, profesor de asignatura del programa de posgrado en Artes y Diseño, acá, en la Academia de San Carlos. Te escuchamos, Nicole. Bueno, primero dar la bienvenida a toda nuestra comunidad universitaria, a nuestro amado podcast de cierre de semestre. Soy Nicole y estoy en la maestría de Diseño y Comunicación Visual. Mi proyecto de investigación se llama Un Hacer Colectivo, Laboratorio de Creación para el Museo Universitario del Chopo y la vinculación con su entorno tras la pandemia. Y bueno, lo que voy a compartir hoy día es como un texto sobre este cambio de paradigma en torno a los museos de su relación con la comunidad. Así que bueno, el texto se llama Un cambio de paradigmas con la comunidad en torno al arte participativo. A lo largo de la historia, el arte en los museos se ha ido relacionando al concepto de comunidad desde diferentes aristas y discursos. En sus orígenes, esta otredad se limitó a un observador pasivo que se deslumbraba ante una supremacía estética de esculturas hegemónicas y paisajes figurativos. En dicho imaginario resulta fácil proyectar fotografías amarillentas de altas pinacotecas donde transitan hombres aristocráticos observando obras de autores mayoritariamente masculinos. Por suerte, el tiempo no ha pasado en vano y esta escena parece caduca y remota. Sin embargo, ¿cuán lejos estamos de concebir al museo como un espacio legitimador y segregador? Pese al anhelo de una respuesta rotunda y categórica, múltiples acciones nos llevan a repensarlo más detenidamente. El año 2020, en plena pandemia, surge en Argentina el movimiento Justicia Museal, proyecto de artivismo que mediante afiches empapeló en la ciudad con frases como «Los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe», «¿Quién tiene la palabra en los museos?» o «Los museos necesitan más calle». El movimiento, impulsado desde el sur del continente por la museóloga y gestora cultural Joana Palmeiro, hace un llamado a repensar los museos como espacios más plurales y accesibles, no solo en discurso, sino a partir de la acción. Una década antes, el año 2011, el docente y crítico de arte español, Martí Perán, comisionó la exposición Esto no es un museo, artefactos móviles al acecho. En dicha labor, recopiló y documentó más de 50 dispositivos móviles y artefactos que subvierten la idea de museo. En palabras de Perán, esta serie de proyectos ponen de manifiesto que el museo tradicional, en efecto, padece una suerte de creciente acecho desde un enorme panel de réplicas, que, mediante las actuaciones que propician, estarían acelerando la refundación de los roles y funciones tradicionales que ejerce la vieja institución en el interior de una esfera pública homogénea. Perán seleccionó proyectos de arte social en tensión con la práctica museal para presentar una concepción expandida del museo o en algunos casos como una alternativa al mismo. Su curaduría incluyó iniciativas mexicanas como Ecomuseo Transurbano, Biblioteca Alumnos 47 Móvil o Buencito, y dio paso a una exposición retornando al lenguaje expositivo e institucional. Como si el instalar estos proyectos dentro de un museo legitimara su rebeldía autogestiva. Más allá de aquellos pormenores, lo cierto es que el rol del museo es una problemática que moviliza discursos y acciones, en donde esto no es un museo o el movimiento Justicia Museal son solo un par entre múltiples dinámicas, proyectos y encuentros que han buscado repensar los museos en la actualidad. Lo cierto es que los museos son mucho más que solemnes edificios que albergan y exponen colecciones. Son espacios cuya esencia es puramente relacionar.
Artistas, curadores, museógrafos, vigilantes, montajistas, personal de limpieza, conservadores o diseñadores forman parte de un imaginario complejo que constituye el espacio expositivo y experiencial que es resignificado por cada persona que visita una exhibición o participa en una actividad. Tal como lo menciona el crítico de arte y curador Juan Hacha, el perceptor no es un ingenuo ni una página en blanco. Viene a enfrentar el objeto con una determinada orientación teleológica y axiológica, o sea, sabe qué funciones y fines buscar y cómo valorar sensitivamente la obra de arte. Las personas como seres conscientes poseen una extraordinaria capacidad para interpretar el mundo y responder a él. Por ello, pensar en visitantes como números o seres pasivos es de por sí un precepto obsoleto. Estos cambios de paradigma se relacionan a una suma de sucesos que, unados al contexto político y cultural, promueven dichas transformaciones. A fines de los años 60, surgen en Norteamérica iniciativas como el Museo Vecinal de Anacostia en Washington, llevado a cabo por la Smithsonian Institution con la ayuda de las y los vecinos de un barrio afroamericano, en donde el museo aborda las problemáticas de la comunidad, la historia local y las artes a través de la participación. Años más tarde surge el Museo del Barrio de Nueva York como un museo neorriqueño con el fin de difundir y exhibir artistas latinos que en la época se encontraban fuera de la escena de los grandes museos y que con el tiempo se ha ido posicionando como un museo de arte de vanguardia con un fuerte compromiso social. Ya en los años 70, y muchos artistas encontraron en la práctica del arte participativo una corriente que se vinculaba hacia su interés en lo social. En los museos se cuestiona su papel en la sociedad con mayor fuerza. Ejemplo de ello es la Declaración de la Mesa de Santiago de Chile de 1972, encuentro convocado hace 50 años por la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos ICOM, donde se trató el rol de los museos en el mundo contemporáneo. En dicho manifiesto se hizo latente el rol social de los museos, tanto con la comunidad como con su entorno. Tras las discusiones llevadas a cabo en la mesa se dispuso que el museo es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte inalienable y tiene en su esencia los mismos elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la acción dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la problemática actual. Es decir, anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva. Esta perspectiva no niega los museos actuales ni implica el abandono del criterio de los museos especializados, pero se considera que ellas constituyen el cambio más racional y lógico que conduce al desarrollo y evolución de los museos para su mejor servicio a la sociedad. Con el pasar de las décadas, la idea de público se fue resignificando tanto en los museos como en el arte. La historiadora, docente y crítica Claire Bishop destaca que el sello distintivo de una orientación artística hacia lo social en los 90 ha sido una serie de deseos compartidos por invertir la relación tradicional entre el objeto de arte, el artista y la audiencia. Para ponerlo de manera sencilla, el artista es concebido menos como un productor individual de objetos discretos que como un colaborador y productor de situaciones. La obra de arte, como un producto finito, portátil, mercantilizable, es reconcebida como un proyecto continuo o de largo plazo con un inicio y fin incierto, mientras que la audiencia, previamente concebida como el observador o espectador, es ahora reposicionada como coproductora o participante. Lo importante de un enfoque más horizontal hacia las personas se ha dado tanto en la práctica artística en sí misma como dentro del espacio museal, en donde áreas como mediación, comunidades o educación van teniendo cada vez mayor relevancia en los departamentos de los museos. En definitiva, sin abandonar el rol de preservación y colecciones, la experiencia de las personas ha ido tomando cada vez mayor relevancia. A su vez, quienes trabajan en un espacio museal son ejes movilizadores de la constitución de discurso y las transformaciones que ponen a la institución en sintonía con las demandas de una sociedad en constante cambio. Si bien el rol museal en la actualidad está lejos de ser un caso resuelto, no por ello ha dejado de cuestionarse de las mismas instituciones y quienes la conforman. El ICOM constantemente abre discusión sobre esta problemática, llevando a cabo recientemente la Asamblea General Extraordinaria en Praga, encuentro realizado el 24 de agosto del 2022, en el que se estableció una nueva definición, con la cual un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento.
Visitar un museo no es solo entrar a observar objetos en paredes, es tener una experiencia completa ante el espacio, la imagen y los objetos, y la proximidad con el otro, aunados en una vivencia estética y multisensorial que provoca respuestas emocionales que las vuelven insignes. Para llevar a cabo este cometido, el diseño resulta un lenguaje esencial. El museo es también una experiencia de diseño, no solo en cuanto a la museografía, sino como un medio en sí mismo. De acuerdo a esta premisa, los académicos británicos Mike Press y Rachel Cooper señalan en el libro El diseño como experiencia que el diseño debe ser considerado cada vez más como el proceso que genera experiencias llenas de significado para la gente. La creación de productos, comunicaciones o entorno es solamente un medio para llegar a este fin. Diseñar la experiencia supone colocar a las personas en primer plano, contemplar el mundo a través de sus ojos y sentir con sus sentimientos. Pensar en las y los demás es sumamente importante para las artes, los museos y el diseño. Se debe proyectar tanto el espacio museal como las disciplinas que a él se vinculan desde una perspectiva más comprometida socialmente, que contribuya y tenga una postura ante las problemáticas del entorno y las personas. La participación de las personas en las prácticas museales involucran también al diseño de manera directa. Ser diseñador es una opción cultural. Los diseñadores crean cultura, experiencia y significados para la gente. Finalmente, el diseñador crea su futuro. Esa es su creación más importante. La enseñanza del diseño ofrece posibilidades, desafíos, habilidades y conocimiento. Y con todo ello, el diseñador construye su vida. En definitiva, el conseguir las prácticas culturales desde la participación, estas se proyectan también como agentes de cambio y movilización social. Podemos pensar, sentir y diseñar en plural. El trasladar el paradigma en torno a lo museal hacia una práctica en donde las personas y sus experiencias tengan mayor importancia hacia una labor de largo aliento. Por más de medio siglo se ha buscado subvertir las dinámicas expositivas hacia un espacio en donde los discursos sean resignificados. Gracias. Gracias, Nicole. Y sin más preámbulo, continuamos con la exposición de Delia. Por favor. Gracias. Bueno, mi nombre es Delia Chávez, soy de la maestría de Diseño y Comunicación Visual y mi investigación se titula Diseño y Promoción de la Salud, una relación histórica no reconocida. Hoy les voy a compartir un ensayo sobre marketing social en salud que a mi parecer es uno de los pilares actuales en la salud pública. Bueno, el concepto de marketing social fue acuñado en 1971 por Philip Kotler y Gerald Salman, quienes notaron que los principios del marketing tradicional se pueden usar para generar cambios en actitudes y conductas. Kotler lo definió en 1993 como el uso de principios y técnicas de mercadotecnia para influenciar a la audiencia meta a aceptar, rechazar, modificar o abandonar algún comportamiento para el beneficio del individuo, del grupo o de la sociedad. Por otro lado, Alan Anderson en 1995 señalaba que el marketing social aplica el análisis, planeación, ejecución y evaluación en aquellos programas y estrategias que buscan cambiar conductas de manera positiva, ya sea de manera individual o en pro de ciertas comunidades específicas. Siendo este su objetivo, su puesta en marcha implica un análisis de las necesidades de la población objetivo y su segmentación, pero también la creación de un plan de trabajo basado en evidencias y experiencias internacionales exitosas cuyo impacto conlleva un verdadero cambio social, por lo que va más allá de una campaña publicitaria. Para esto, trabaja de la mano con otras disciplinas, entre las cuales se encuentran las ciencias sociales, ciencias y técnicas de la comunicación, aspectos socioambientales, política y justicia social, la experiencia internacional y la salud pública. En el marketing social, al igual que en el marketing tradicional, se hace uso de las 4P, pero con diferencias clave. En estas, el producto es considerado el comportamiento meta y los beneficios a los que éste se asocia y se divide en 3 niveles. El producto básico, que es el beneficio buscado, el producto deseado, que sería el cambio que está siendo promovido, y el producto aumentado, considerado aquellos servicios o objetos que dan valor al producto. El precio, en este caso, es el costo personal al aceptar el comportamiento buscado. Aunque puede llegar a ser económico, normalmente suele ser psicológico, emocional o de tiempo. Cuando estamos hablando de un costo monetario, se asocia al precio de los servicios u objetos que se necesitan para realizar los cambios necesarios, mientras que el precio no monetario que paga el público objetivo encierra el tiempo, la energía y el esfuerzo que se requieren en este cambio. La plaza o lugar es la ubicación en la que se planea llevar a cabo la promoción de la conducta deseada o bien donde el público adquirirá los productos
objetos o servicios necesarios. Se busca que la ubicación sea cercana, llamativa, con horario flexible y de preferencia que ayude a disminuir los costos del cambio. Por otro lado, la promoción está conformada por las estrategias que serán usadas, así como la elaboración y transmisión de mensajes, los canales que se utilizarán con este objeto y que pueden ser medios masivos, materiales impresos, ruedas de prensa, participación en noticieros, capacitaciones, ferias de la salud, exposiciones u obras de teatro, entre otros. En este marketing, además se cuentan otras 4P. Serían el público primario, que son aquellas personas en las que buscamos modificar sus hábitos, el público secundario, que son aquellos que ejercen cierta influencia sobre el objetivo y pueden ser familiares, amigos, compañeros de escuela o trabajo, y finalmente el público terciario, que está compuesto por líderes de opinión, gobernadores, legisladores, medios de comunicación o todos aquellos que tomen decisiones sobre el público objetivo. Por otro lado, en el marketing social en salud, todas estas estrategias están enfocadas en el cambio de los hábitos o conductas que buscan el mejoramiento de la salud y la calidad de vida personales o de las comunidades. Este se vale de la comunicación educativa para transmitir la información de salud de manera clara, veraz y oportuna, con sustento en evidencia científica, busca la sensibilización de la opinión pública, mantener en la agenda pública asuntos importantes sobre salud y promover estilos de vida saludables. Aunque no se busca solucionar las carencias de los sistemas de salud, entre sus funciones sí se encuentran la difusión de temas de salud, influenciar o reforzar actitudes que apoyen acciones personales o comunitarias mediante la demostración de hábitos saludables, así como descartar mitos y falsas creencias en torno a la salud. Antes del aumento en el uso de las redes sociales, se consideraba que la comunicación social mexicana era unidireccional, ya que el emisor no solía recibir retroalimentación directa, dificultando la identificación de las necesidades inmediatas de comunicación por parte de la población, así como la manera más efectiva de estructurar no solo los mensajes, sino también los programas y estrategias que serían implementados. A pesar de parecer conceptos muy parecidos, el marketing social en salud y la comunicación social en salud tienen objetivos distintos. Mientras que los del primero se encuentran dinamizar los procesos, crear mensajes dirigidos específicamente al público objetivo, cambiar los comportamientos de manera positiva mediante la implementación de las 4P y el uso de todos los canales de comunicación posibles, social en salud, por su parte, busca informar a la población sobre los programas de salud existentes y aquellos que serán desarrollados, la creación de ambientes favorables para las instituciones e intervenciones aplicadas, la definición de estrategias de difusión e implementación de las actividades y el uso de medios masivos de información. Para facilitar la aplicación del marketing social en salud, se sugiere un plan consistente de los siguientes pasos. El primero sería el análisis de la situación, que trata de hacer una aproximación de los retos y problemas existentes en cuestiones de salud, con la finalidad de mejorar el diseño de las acciones que se implementarán. Se debe analizar el alcance y la relevancia del problema y los efectos que éste tiene en la población. También debe reconocerse la capacidad de las instituciones participantes para hacer frente a esta situación. Se recomienda que se revisen casos similares de los últimos 10 años en distintas fuentes de información. Esto con el objetivo de conocer casos exitosos. También se sugiere realizar un análisis FODA, en el que se tomarán en cuenta las situaciones económicas, política, demográfica, tecnológica, sociocultural y de género, así como aquellas que sean consideradas pertinentes para el caso de estudio. El FODA puede categorizarse en análisis interno en el plano del pasado y el presente, el cual incluye las fortalezas, que son todos aquellos factores que faciliten las acciones de la institución, las intervenciones o las campañas a implementar, mientras que todas las situaciones que puedan funcionar como impedimento serían las debilidades. Como parte del análisis externo en el plano del presente y el futuro, podemos encontrar las oportunidades, los factores que pueden aprovecharse para lograr los objetivos, y las amenazas, que son aquellos factores que representen un riesgo u obstáculo para la realización de las estrategias de marketing social en salud. El segundo paso sería la identificación del público objetivo. Aunque la atención de la salud pública está dirigida a toda la población en general, el marketing social en salud segmenta las audiencias con la finalidad de dar atención especializada y aumentar las posibilidades de éxito. Para realizar esta segmentación se deben conocer las características de la audiencia mediante la consulta de estadísticas oficiales y puede categorizarse de acuerdo a los factores geográficos como son tamaño del país, ciudad o localidad y su densidad de población,
clima, entre otros. Los factores demográficos, entre los que se encuentran edad, género y escolaridad. Los factores sociales, como la cultura, religión y usos y costumbres. Y los hábitos, actitudes, comportamiento, determinantes de la salud y factores de riesgo, tanto personales como de entorno, y las posibilidades de cambio. El tercer paso es el comportamiento a cambiar. En el marketing social en salud, los modelos respecto al cambio de conducta más usados son el modelo de creencias en salud y la teoría de las 7 puertas, en el cual también se consideran los factores de 2 tipos. Los factores de entorno, que involucran a los grupos sociales primario y de apoyo social, o factores de entorno próximo, las condiciones y estilo de vida, los recursos, servicios culturales y los valores, que son el entorno social. Los factores personales se dividen en área cognitiva, que son conocimientos y capacidades, área emocional, que son creencias, valores, sentimientos y actitudes, y área de habilidades, que son las habilidades personales, sociales y las psicomotoras. El modelo de creencias en salud está consolidado en 3 dimensiones: las percepciones personales sobre el problema o amenaza de salud, o el comportamiento que es recomendado como prevención, los factores a modificar y las probabilidades de acción. Sus claves de actuación son las campañas de educación para la salud, los consejos que pudieron haber sido recibidos y las enfermedades de familiares, amigos o conocidos. Aquí se busca analizar la falta de cuidado en la salud personal y las razones por las que esto se está realizando. También trata de descubrir qué motiva realmente a las personas a cuidar de su salud. Mientras que la teoría de las 7 puertas se basa en que para lograr la adopción o modificación de conductas por parte de la población, se les debe de informar sobre las acciones a favor de su salud, además de facilitar este cambio. Consiste de 7 etapas o puertas, cada una con objetivos, mensajes y metas en específico. La primera es el conocimiento. En esta etapa se identifican los costos personales de la falta de acción por parte del público objetivo, así como las posibles ventajas y posibilidades de cada acción. El deseo, que se trata de cambiar las percepciones, proyectando un mejor futuro alcanzable mediante la adopción de un estilo de vida más saludable. La competencia, que refuerza la información adquirida por la población objetivo. La facilitación, que es por parte de las instituciones participantes. Hace accesibles los servicios necesarios para que la población supere los obstáculos que puedan. La certidumbre, que sería la promoción de la idea de que es viable y sobre todo necesario. El incentivo, que consiste en motivar al público objetivo para que acepte el comportamiento promovido. Y el refuerzo, que es la exposición constante de mensajes y actividades que refuerzan los hábitos de salud. Una vez que se ha decidido qué modelo se va a ocupar, se procede al diseño de estrategias para el cambio. Desarrollado en los años 90 por el Dr. Vincent Covello del Centro para la Comunicación de Riesgos en Estados Unidos, el mapeo de mensajes es una herramienta útil cuando hay situaciones de mucho estrés, preocupación o carga emocional en la población. Este es esencial para el desarrollo de mensajes consistentes, ya que provee de una estructura unificadora, construyendo mensajes creados específicamente para el público objetivo. Antes de la creación de dichos mensajes, se deben realizar sesiones con grupos focales de discusión, revisar documentos y estadísticas, foros de opinión y demás herramientas que ayuden a conocer las necesidades informativas y de la población objetivo. De acuerdo a estas necesidades, se pueden identificar 3 categorías. La estratégica, que son los datos útiles o aquello que necesita saber la gente. Las informativas, que es el mejor momento en el que se puede emitir el mensaje, durante cuánto tiempo será transmitido y qué medios serán usados. Y las educativas, que es cómo deben promoverse los cambios y la manera en la que mejor se entiende el mensaje. Entre los factores que deben tomarse en cuenta al redactar los mensajes se encuentran la empatía, pero de manera objetiva, la convicción y el optimismo. De igual manera, se recomiendan las 7 Cs de la comunicación desarrolladas por la Universidad Johns Hopkins como parte del modelo del proceso P. Esta debe ser clara, concisa, concreta, correcta, coherente, completa y cortés. Estos también deben ser redactados de manera breve, considerando que menos es más. Deben ser entendibles para toda la población, pero siempre sustentados en información científica. Para evitar rechazo, no se utilizarán imágenes o textos con connotaciones negativas o agresivas. Y aunque en los últimos 100 años se ha preferido la persuasión en vez de la imposición de los mensajes, estos deben ser tajantes y no dejar lugar a opciones de no realizar las acciones o realizarlas de manera distinta. Tampoco se puede dejar espacio para la confusión o ambigüedad.
Y bueno, estos canales pueden ser clasificados de la siguiente manera: medios masivos electrónicos como radio, televisión e internet, medios masivos de visibilidad externa, anuncios en espectaculares, bardas, paraderos y transporte público, medios masivos impresos como periódicos y revistas, comunicación cara a cara, conferencias, talleres, módulos, pláticas y ferias comunitarias, y medios complementarios que son mensajes de texto, cine, perifoneo, carteles, folletos, artículos promocionales y juegos didácticos. Tanto a nivel nacional como estatal, es a través de la promoción de la salud que la mercadotecnia social en salud puede trabajar, ya que ambos buscan la implementación de cambios que puedan impactar de manera positiva en la salud y calidad de vida de las personas mediante la difusión de mensajes educativos adecuados enfocados en los grupos objetivo. Además, la mercadotecnia social en salud también interviene en la educación sobre el manejo de riesgos, el desarrollo de competencias, capacidades y actitudes de la salud, crea políticas públicas saludables y promueve el desarrollo de entornos favorables, así como redes de apoyo social. Gracias. Gracias a ti, Delia. Muy completo, muy ilustrativo. Espero que funcione todo eso en nuestras comunidades. Muy bien, sin más preámbulo, Yanaisi, desde las artes visuales, te escuchamos. Sí, bueno, mi nombre es Yanaisi Puentes Cruz, soy de Cuba, no sé, por dar un dato más, y sí, y estudio la maestría en artes visuales en el campo de la gráfica. En mi caso, mi proyecto se llama Los carteles que no existieron, estudio, conceptualización y producción de carteles para películas que fueron censuradas a partir de 1950 hasta el periodo actual. Y bueno, como es un proyecto fundamentalmente de producción, en el que me voy a enfocar, hablo un poco más alto, ¿no? En el que me voy a enfocar un poco más en, en el diseño y la producción de carteles para... En esta ocasión quisiera hablar un poco sobre el tema, ¿no? que circunscribe todo este proyecto, que sería la censura. Y dentro de la censura se puede denominar como la acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir. En el caso que nos compete en este proyecto, estamos enfocados a la censura en el cine, o sea, una censura un poco más cultural. Se puede también determinar como la eliminación o modificación de un material artístico o de comunicación, como un texto, una película, como es el caso, o una imagen, cuando es considerado por las autoridades como contrario a la moral, ofensivo, dañino o inconveniente. A quienes ejercen la censura se les conoce como censores. En dependencia de quién la ejerce, esta se puede clasificar en directa, cuando es ejercido directamente por un poder autoritario, o indirecta, cuando se usan mecanismos adyacentes para disminuir la difusión o el acceso a una obra. La censura, en dependencia de aquello que la motiva, se puede dividir en censura política, censura moral, censura religiosa o censura militar. En este caso que estamos hablando sobre la censura en el cine, nos podemos empezar a plantear ¿desde cuándo existe una censura en el cine? Y bueno, la respuesta es bastante básica, ¿no? Desde el inicio, prácticamente. De la primera película que se conoce que fue censurada, podemos hablar de El Beso, una película producida por Thomas Edison en Estados Unidos en 1896, en la que se censura una escena de un beso de 18 segundos, un beso heterosexual, y que incluso desde nuestra perspectiva se puede considerar incluso hasta antierótico, ¿no? Pero bueno, aún así se censura. Y siguiendo sobre la misma línea, en los Estados Unidos, en Chicago, se crea la Comisión del Vicio, así como se escucha, en la cual en los estados el comisario de la policía debía ver las películas y dar el visto bueno. O sea, si el comisario no le gustaba por X o por Y, esta película era censurada. Y entonces llegamos a un planteamiento, ¿no?, importante, que es cuánto nos hemos perdido del cine porque a una persona no le gustó una película, o a un grupo, o incluso podemos hablar de los gobiernos, ¿no? Hasta qué punto hemos perdido parte de nuestra historia como sociedad porque un grupo de personas decidieron que no era lo que querían transmitir en ese momento. Y esto me lleva un poco a una frase que escuché, que leí hace poco en un artículo de un director de cine cubano, José Luis Aparicio, y la frase, que no es de él, y lo siento, no recuerdo de quién era, pero dice así: si juntásemos cada parte perdida, haríamos el inventario de la ausencia del hombre.
que es en parte somos lo que somos, pero también somos en parte lo que no nos han dejado ser o lo que no hemos sido. Y bueno, siguiendo un poco sobre la línea de la censura en el cine, hay un dato que me pareció interesante mientras investigaba, y es que el doblaje en las películas es un invento fascista. El doblaje fue creado por Mussolini en 1930 bajo la excusa de que para conservar la lengua italiana en el cine que se exhibía se debían doblar, pero realmente era un poco para suprimir ciertas frases, ciertas escenas que no convenían mucho a la ideología. Este mismo modelo lo copió Goebbels en la Alemania nazi, y de hecho en el franquismo en España se creó el Sindicato del Espectáculo, que hizo que fuera obligatorio doblar todas las películas que hubiera en España. Y aquí encontramos casos muy divertidos incluso, ¿no? En las que en las películas habían parejas, o sea, personas que tenían una relación afectuosa, amorosa, pero en las películas que se exhibían incluso podían llegar a ser hermanos por el doblaje, y era todo un poco extraño así. Igual, por ejemplo, no solo en estos países con regímenes un poco más autoritarios había censura, también en los más democráticos existía, por ejemplo, en Francia, que también es un país que es un gran exponente cinematográfico. La censura sí fue un poco más flexible. Por ejemplo, sí se podían mostrar desnudos siempre y cuando no se mostraran los genitales de las personas. Bueno, de quién pasa. Claro. Pero así podemos ver como también la censura es un problema incluso geográfico. O sea, en dependencia de dónde vivías, podías estar expuesto a mayor o menor censura. Y también en dependencia de qué tipo. Si estabas bajo un régimen autoritario, se podría hablar de una censura ideológica, que eran aquellas películas que no comunicaban los ideales del gobierno en cuestión. Y también podemos hablar en este caso, ya saliendo un poco de Europa, ¿no? Hablar de América Latina, que en este caso, por ejemplo, a partir de 1960 se empieza a generar el llamado tercer cine, o bueno, en un cine más autóctono, más latinoamericano, que producto también al tiempo en el que surge, está constantemente sometido a muchísimos sesgos políticos, porque es un periodo muy convulso en América Latina, donde se suceden diferentes cambios de gobierno, incluso dictaduras militares en ese tiempo, y muchos cambios ideológicos. Otro ejemplo importante también, por ejemplo, en Cuba, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, hay muchas películas que sufren censura, y también pero empiezan, no solo es una censura de lo que ya está hecho, también es una censura de lo que está por hacer. O sea, se empieza a producir solamente películas que jueguen a favor de la ideología o de los ideales que se piensan promover en ese momento. Y bueno, dejando un poco atrás ya la censura en el pasado, ¿no? Se puede hablar también un poco de la censura cinematográfica actualmente, que en mi opinión creo que se usa más como una especie de termómetro cultural, quizás, ¿no? Por ejemplo, tenemos ejemplos de películas de Pixar que han sido censuradas en algunos países, por ejemplo. O sea, ya no es como... Y también gracias a la globalización, a pesar de que muchas han sido censuradas, también tenemos más acceso a esas películas. Ya las personas pueden producir sus películas independientemente y aún así nos pueden llegar. Y quizás eso ha abierto un poco, ¿no?, el diapasón de las cosas a las que estamos expuestas, y también nos hace plantearnos, ¿no?, todo lo que nos hemos perdido por no haber existido antes una difusión mayor de este cine. Ya, muchas gracias. Gracias, Yanaisi, por tu exploración por esto de la censura y cómo ha tenido que vivir en torno a esa expresión tan aparentemente libre como es el cine, y que siempre resulta ser un referente histórico y móvil de nuestras diferentes épocas. Gracias, Raúl. Te escuchamos también desde la trinchera de las artes visuales. Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar en esta comunidad bastante heterogénea de temas y dudas existenciales al final. Y bueno, yo soy Raúl Cadena Rosas, estoy en el posgrado en artes visuales en especialidad de dibujo.
El título de mi investigación es El dibujo como huella, una forma de representar el tiempo. Y como un poco de preámbulo para este tema, voy a leer una pequeña parte que es una suerte de ensayo sobre la marca y el soporte. Entonces aquí va un poco de esta reflexión. La marca y el soporte son conceptos que no pueden existir el uno sin el otro, al menos en lo correspondiente a las artes plásticas. Para que puedan hacerse presentes, tiene que haber una fuerza que haga que dos cuerpos interactúen, y dependiendo de sus condiciones físicas, una determine a la otra. Podemos tener una placa de grabado, pero mientras no haya dejado registro de ella sobre una superficie, no puede llamarse matriz. De la misma forma, un pliego de papel que no haya sido contenedor de alguna materia no podrá llamarse soporte. Lo que denominamos matriz lo es por su reproductibilidad técnica, no por haber sido incidida por una herramienta o químico. Se vuelve marca y soporte, pero no sello. Como nos podemos dar cuenta, la situación se puede volver muy ambigua, pero las zonas grises son un gran caldo de cultivo para las artes. Lo anterior es importante tomarlo en cuenta ya que los juegos epistémicos de las disciplinas artísticas llevan ya varias décadas siendo el semillero de las prácticas denominadas contemporáneas. Unos 70 años aproximadamente. Pensar en el medio como el mensaje en sí mismo y los elementos que lo conforman, históricos, sociales, económicos, políticos, materiales, formales, técnicos, etc., como parte fundamental de la intención en una propuesta artística es fundamental. Aunque no lo queramos o pensemos, estos factores están en diálogo con la realidad o el otro, sin mencionar el contexto en el cual se presente o represente dicha propuesta. Ignorantia juris non excusat. Nuestra corporalidad es la primera forma con la que interactuamos con el mundo exterior. Transformamos y somos transformados a partir de la interacción con todo lo que nos rodea. Todo el tiempo estamos siendo marca y soporte de la realidad. Un buen ejemplo podría ser la forma como interactuamos con las personas que tenemos relaciones afectivas. No nos comportamos de igual forma con nuestra familia sanguínea que con nuestras amistades. Esto se debe a que hemos creado particulares marcas sobre estas personas y ellas también han determinado nuestra forma de interactuar. Pareciera que este ejemplo es muy alejado del tema que estamos tratando de escudriñar, pero para poner las cosas en perspectiva, tomar distancia y ver desde otro punto de vista podría resultar fructífero. Todas las cosas físicas en lo que denominamos realidad dejan una marca muy particular. Para sobrevivir, muchas especies animales han tenido que aprender qué tipo de huella deja una presa y qué tipo de huella deja su depredador. Nuestros antepasados sobrevivieron al saber esto. Tal vez esto les marcó una pauta para darse cuenta de que ellos también podían ser representados por un rastro. Cuando nuestra especie comenzó a caminar en dos extremidades y utilizar las otras dos para transformar el mundo, nuestras huellas se diferenciaron aún más de otras formas de vida y las manos se volvieron nuestra manera particular de construir. Se volvieron nuestro retrato. En antiguas pinturas rupestres podemos dar fe de esto. La mano es huella y lugar de inscripción. Cada cultura ha dejado una marca de pensamiento muy particular en sus objetos. Como soporte es la evidencia de la forma en la que trabajamos. Puede ser la radiografía de una clase social. La poeta chilena Gabriela Mistral en su poema Manos de obrero lo describe de la siguiente manera. Duras manos parecidas a moluscos o alimañas, color de humus o sollamadas con un sollamo de salamandra, y tremendamente hermosas se alcen frescas o caigan cansadas. Amasa que amasa los barros, tumba y tumba la piedra ácida, revueltas con nudos de cáñamo o en algodones avergonzadas. Miradas ni vistas de nadie, solo de la tierra mágica. Parecidas a sus combos o a sus picos, nunca a su alma. A veces en ruedas locas, como el lagarto rebanadas. Y después, árbol adámico, viudo de sus ramas altas. Las oigo correr telares, en hornos las miro abrazadas. El yunque las deja entreabiertas y el chorro de trigo a puñadas. Las he visto en bocaminas y en canteras azuladas. Remaron por mí en los barcos, mordiendo las olas malas, y mi huesa la harán justa, aunque no vieron mi espalda. A cada verano tejen linos frescos como el agua. Después encardan y peinan el algodón y la lana. Y en las ropas de los niños y de los héroes cantan. Todas duermen de materias y señales garabateadas. Padre Zodíaco las toca con el toro y la balanza.
y cómo, dormidas, siguen cavando o moliendo caña, Jesucristo las toma y retiene entre las suyas hasta el alba. La forma en la que experimentamos el mundo a través de las manos es un gran ejemplo de la dualidad marca y soporte. Nuestras manos dejan un rastro en la materia y esta nos da una experiencia a través del sentido del tacto, o sea, la piel. Viene a mi mente la pieza Mis manos son mi corazón, de Gabriel Orozco, del 91. En esta época el artista se caracteriza por realizar pequeños gestos sobre la materia para hablar de fenómenos más complejos. La obra consiste en 2 fotografías compuestas de la siguiente forma. La imagen encuadra la parte superior desnuda de un hombre, el cual podemos pensar que es el autor. Este sostiene con las 2 manos a la altura del corazón un pedazo de barro para modelar. En la primera fotografía, nuestro personaje presiona el barro envolviéndolo en sus manos simétricamente de tal suerte que sus dedos queden registrados. En la segunda fotografía, el artista nos muestra el resultado de la acción. Abriendo sus manos en una posición muy parecida a la pintura Nuestra imagen actual de Siqueiros en el 47, podemos ver el resultado. Un corazón expuesto, siendo ofrendado a quien observe el acontecimiento. De este pequeño ejemplo podemos sacar las siguientes conclusiones. No es gratuita la relación de la pieza de Orozco con la de Siqueiros. El padre del primero es parte del movimiento del muralismo mexicano. Esto demuestra cómo nuestro contexto nos determina. Nuestra forma de pensar y después accionar ese pensamiento afecta el mundo y luego nos afecta. Un movimiento recursivo que oscila constantemente entre la dualidad marca y soporte. En primer lugar, la figura del artista como alguien que expone su sensibilidad y la ofrece a quien está dispuesta a tomarla. En segundo, el ser artista como un agente de transmutación de la materia. Pequeños gestos pueden transformar nuestra forma de ver la realidad. La idea de que nuestro trabajo alimenta nuestro espíritu. La idea de que como trabajamos puede determinar la forma en la que moriremos. Y también sentir es una vía de 2 direcciones. Ahora pensemos en la mano como un ramo de dedos. Esos dedos contienen nuestras huellas irrepetibles hasta este momento. Siempre que hagamos algo, nuestra marca quedará en el fenómeno resultante. El ejemplo de Orozco es oportuno, pues nos acerca al trabajo del ceramista. Las personas que trabajan el barro, los objetos elaborados manualmente, aunque en algunos casos a simple vista no sea evidente, son resultado específico de una persona en un contexto determinado. Desde la fuerza aplicada determinada por una corporalidad única, hasta un pensamiento modelado por una cultura particular, dando como resultado un objeto condicionado por las necesidades de una comunidad. Los objetos producidos por un sistema de pensamiento son la huella de su ideología, de su mitología. La tecnología no es más que la expansión de nuestra corporalidad. Muchos objetos son metáforas funcionales de nuestras manos. Cualquier contenedor es descendiente directo de nuestras manos. Cucharas o tenedores son representaciones a escala, pequeñas manos que nos ayudan. Ahora que hemos determinado que marca y soporte son un constante devenir, y que por eso es importante no tomarlos como elementos estáticos, tomando como ejemplo la mano como cuerpo mutable, podemos pasar al siguiente momento, la condición dual de los materiales. Pero esto será en otra entrega, porque hasta aquí termina mi participación. Bien, muchas gracias, Raúl. Nada como lo conciso, breve y memorable. Bien, pues a propósito de la memoria, toca el turno a Manolo, desde el renglón del arte y entorno. Sí, gracias. Voy a leer un fragmento del texto que estoy haciendo para mi investigación, que se llama La implacable sed de Anáhuac. Y esta introducción se llama Abrir el tiempo. Es como una forma de contextualizar el modelo del territorio a partir del cual estoy pensando. Dice: me seduce la aparición persistente de signos, trazos e inquietudes comunes.
Conversación que ha tenido lugar a través de los símbolos. Uno parece un invitado a la mesa, al fuego, a la retahíla de comentarios que se suman y confirman una misma noción. Habitamos un espacio compartido con todos los tiempos. No existe el antes y el después, la modernidad, el medioevo, los pres, la globalización. Es más bien un presente continuo que algunos logran captar. Ahí se sostiene la llama que le da continuidad al mundo. Llama subterránea que procesa desechos, llama celeste que ilumina la noche, llama cotidiana que cocina el alimento nutricio para los niños. Un alemán logró captar la versión prístina de este hecho. Lo escuchó en algún lugar y la imagen es precisa. Al inicio del tiempo, las historias se sentaban al fuego a contar a los hombres. A diferencia del resto de las naciones, sociedades y segmentos humanos, Occidente nunca ha visto su mundo morir y renacer en su nueva forma. Por lo tanto, se aferra a lo que ha podido desarrollar, un modo de producción y relación con el resto de las entidades orgánicas e inorgánicas basado en la explotación y la destrucción. Como hermano menor, por la juventud de su génesis del resto de las culturas, le falta conocer la caída, el diluvio, la catástrofe y la luz de la mañana al día siguiente, donde todo se reacomoda e inicia una nueva versión de la totalidad. Según el filósofo iraní Reza Negaristani, en las antiguas religiones de Oriente Medio había un interés por entender las formas en las que se manifestaba el caos en el mundo. A través de este modelo símbolo expresaron los valores numerológicos que dan lugar a la entropía cósmica. La cruz de Acht ha sido frecuentemente llamada la estrella rota, la cabeza de estrella y el girasol negro. En sus notas, Parsani la personifica como un demonio inorgánico, una reliquia sentiente con la habilidad de comprender numéricamente todas las tendencias y acontecimientos incongruentes, contradictorios o inconsistentes de la Tierra como modos de narración. Es capaz de narrar los agujeros argumentales de todo guión planetario, desde las narraciones textuales a las de la política global, escribe Parsani. Cada vez que me acerco a esta sección del libro del iraní, me hipnotiza cómo la simple mención de la existencia de ciertas entidades invocadas o justificadas por personajes dentro de la novela que pertenecen a campos formales de la experiencia humana, los sujetos que se dedican a la burocracia del mundo, como diría Sueli Rolnik, hacen su existencia y nuestra capacidad de percibirlos más notable. En este sentido, Ciclonopedia es la novela que Borges nunca pudo escribir, una matrushka que explotó, y nosotros, junto con Negarestani, estamos tratando de reconstruir, arqueológicamente, por supuesto, las capas de un mismo tema en el que se infiltran un montón de evidencias que juegan con el aparato referencial mismo. Inspiración para nuestro propio modelo narrativo. ¿Qué tal que en una casa en la que habitó López Portillo, el presidente que inauguró la magna obra que conectó el sistema Cutzamala con la capital, se encuentran unos documentos sobre el plan hidrográfico de la Ciudad de México como el diseño de una máquina espacial que mantiene viva la ciudad después de la catástrofe civilizatoria? ¿Es acaso la Ciudad de México un arca de Noé contemporánea, segura en las alturas del Chichinautzin, ante la gran inundación que se avecina, también llamada cambio climático? Son tentáculos o una intubación masiva para el gigante dormido. Cuando las aguas colapsen los territorios debajo, las presas, más llenas que nunca, proveerán a las fuentes, albercas, balnearios y todo tipo de aljibes y depósitos de emergencia. En los planos encontrados incluso había una visión del lago de Texcoco habitado por las garzas y los patos migrantes que solían detenerse por ahí previa desecación. El sistema Cutzamala aprovecha el agua de la cuenca alta del río del cual tomó su nombre. Está conformado por las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, en el Estado de México. Cutzamala significa en náhuatl lugar de comadrejas. Estos textos que aparecen en rojo forman parte del informe comisionado por el Banco Mundial sobre el sistema Cutzamala. Hasta ahora el documento que yo haya encontrado que presenta más información y aparentemente transparencia sobre los modos de funcionamiento del sistema en su conjunto, incluyendo sus conexiones con el Lerma, otro caso de estudio delirante.
Platicábamos tirados en el pasto, Rocha, Borrell, al balón y yo después de perder 4-1 contra un equipo de talachitas. Rocha venía de la presentación de Bardo en el Tonalá, borracho y pletórico de historias sobre el jet set. La conclusión. ¿De qué sirve tenerla grande si no se te para? La película costó $50 millones y el resultado refleja que Alejandro le tiró demasiado y no pudo con ello. Hay una escena en la que el Zócalo está lleno de cuerpos humanos y hasta arriba está Cortés. Imagínate intentar abordar ese conflicto en una película, nos decía con su particular inflexión de voz y los ojos desorbitados. No logró cerrar la idea, apostó demasiado. Me quedé pensando un momento y solo alcancé a decir: es que la naturaleza de ese tema es siempre estar abierto. La conquista no ha terminado. La violencia fundante del mundo mantiene su primacía. Esa generación ya envejeció y no quieren asumirlo, repuntó Borrell. Demasiado perico y alcohol, los 4 asentimos. Me quedo pensando en cómo se relaciona esta conversación y la crítica a la ambición desmedida de Iñárritu con el proyecto de la implacable sed de Anáhuac. Ya lo dijo un antiguo colaborador, este es nuestro Fitzcarraldo. La épica detrás de las aguas en la Ciudad de México es a la vez patética e infinita. Proyectos fallidos, ingenieros encarcelados, ruinas de proyectos destruidos antes útiles, palimpsesto de desastres y desaciertos. Hay que pensarnos como seres pospandémicos. Candela Capitán pasó de ser bailarina clásica a un fenómeno de la naturaleza, dijo Eloy. Me pregunto si la pandemia dio lugar al no tiempo, a ese eternal now al que le ofrenda sus notas Don Cherry. La experiencia vital entró en un estado crítico para algunos, es decir, un estado en el que la acción sobre el presente es lo fundamental. Leo con atención el informe del Banco Mundial sobre el sistema Cutzamala. Pienso que una relectura de la información que proporciona, tejida con los conceptos que utilizan los etnógrafos para interpretar la lectura de los pueblos mesoamericanos sobre el territorio, puede dar lugar a una historia de ciencia ficción en la que se dé el entramado de la superestructura y la infraestructura, la percepción del movimiento de las energías que posibilitan la vida humana como la aparición de las deidades en nuestra realidad contemporánea. Antes de comenzar el análisis de la representación de la diosa Tlazolteotl en los códices del centro de México, se hace necesario un comentario sobre la naturaleza de los dioses mesoamericanos. Cuando en el siglo XVI aparecieron los primeros intentos de interpretación de la religión indígena, los frailes tradujeron la palabra Teotl al español como Dios, santo o incluso demonio, sin tomar en consideración el aspecto trascendental del culto. Sin embargo, la religión mesoamericana no es tan simple como podría parecer a primera vista. Bitfeld demostró que el sentido verdadero de Teotl era similar a la idea polinesia de maná, una fuerza impersonal o, en otros términos, una concentración de energía cósmica. Conversación que regresa en oleadas cuando intento pensar en cómo abordar este tema. Se trata de una escritura que conjunte la realidad contemporánea de la ciudad con el mito fundacional del mundo, volver a insertarnos en el mundo encantado o, como decía Gusick, hacer el reencantamiento del mundo. Si las máquinas no son seres inorgánicos, entonces el sistema Cutzamala para mí es un artilugio fantástico. Un órgano delirante, imaginado por quién sabe quiénes, soñado desde el principio del cosmos. Coyolxauhqui que se sacrifica y fragmenta sus partes para seguir alimentando a sus hijos. Nosotros, mexicanos contemporáneos que fragmentamos y quebramos la estructura de la madre tierra para abastecernos con sus dones en lugares donde antes no se regaban. Eso es un fragmento de la introducción de esta novela que se está haciendo. Gracias por escuchar. Gracias, Manolo, por recordarnos lo insignificante que somos ante un elemento tan vital como lo es el agua y su importancia en una urbe como en esto que queda del lago de Texcoco. Bueno, y dicen que de las cosas mejores siempre llegan al final. Ana,
¿Qué podemos aprender desde tu trinchera de la docencia en artes y diseño? Hola, buenas. ¿Se me escucha? Bueno, yo vengo de Chile. El título de mi investigación... primero que nada, como acá me citaron a Gabriela Mistral, yo voy a citar a aquel encapuchado del sureste mexicano. Esperamos que este espacio sirva para reunirnos de igual a igual y reconocernos. Que las experiencias y saberes aquí reunidos permitan mirarnos al espejo, pero no para lamentarnos, sino para ir por lo que necesitamos y merecemos, para levantar aquel nosotros hoy fragmentado y asegurar un mañana común abajo y a la izquierda. El título de mi proyecto de investigación es Encuentros juveniles con la cerámica, la práctica artística como herramienta de cohesión social comunitaria para las juventudes, y está pensado para realizarse en el barrio en el que yo vivo, que es la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. El tema general que guía mi proyecto de investigación es la indagación sobre cómo la práctica artística puede ponerse al servicio del cambio social, cómo pueden generar experiencias nuevas y conocimientos nuevos, mundos nuevos que contribuyan a la transformación de contextos y fortalecimiento de comunidades. Entonces acá yo propongo pensar, que es como algo que vengo pensando ya hace tiempo, en cómo esta práctica artística que a mí personalmente medio que me salva la existencia, le entrega un sentido, me permite dibujar otros mundos, otras posibilidades, puede servir ya no solo como un fin en sí mismo, sino como una metodología para otras cosas, ¿no? Y una de esas, y la cosa que yo quiero probar, o en algún sentido, es cómo la práctica artística en específico, la realización de un taller de cerámica puede contribuir al fortalecimiento de los lazos comunitarios de jóvenes de entre 17 y 21 años en la colonia Santa María la Ribera. También es una forma de yo adaptarme al barrio, ¿no? De yo conocer es como yo también entro muy de aprendiz a aprender ahí de ellas y ellos, que todavía no sé quiénes son, no les tengo cara, entonces toda la investigación se me hace más difícil porque creo que son muchas decisiones que se van a ir tomando ahí más en el momento, ¿no? Pero ya tengo identificado mi problema y acá les voy a leer un poquito de eso. Sí, creo que el problema es el mal vivir. No creo en un mal vivir puro, como esencia, como escena inamovible, sino que más en un mal vivir versátil, gelatinoso, serpentino, que va apoderándose de los espacios, apareciendo con múltiples máscaras y olores, creciendo como incendio en nuestras sociedades y dentro de nosotros. Ese mal vivir que agarra más fuerza con la pandemia, o se hizo más claro, más notorio, malestar, violencia, tiempo mal vivido, tristeza, dependencia, heteronomía, subordinación, dolor, falta de disfrute, neoliberalismo, desamparo, desesperanza, capitalismo, sufrimiento por sobre el goce, exclusión social, desequilibrio, incertidumbre, colonialismo, patriarcado, adultocentrismo o desastre ecológico. Tal vez este problema no tiene un nombre ni un apellido, sino que son un montón de formas y apariciones. Y ahí está la hidra, que ya no se le pueden ver las cabezas con nitidez, o capaz ya son demasiadas. Vemos algunas y otras no, pero ¿cómo cortarle la cabeza si no las comprendemos? Ahí algo que aparece ahí también es el no comprender el mal, ¿no? El no comprender lo que daña, lo que no produce el bienestar, lo que no produce la felicidad, es lo que se le llama el malestar social, ¿no? Que el malestar social no se produce, que el malestar social es la falta de comprensión del lugar en el que se habita, y lo que lleva a una experiencia social sin sentido. El malestar no se produce cuando se tiene muy claro el esquema de los atropellos, sino que cuando no se entienden. Y no solo eso, sino que tampoco hay lugares donde elaborar estas crisis, ponerles nombres, hacer catarsis de ellas, debido a la falta
públicos cooptados por la sociedad neoliberal actual. Acá también, como que se hace... creo que en el momento político actual, que solo se enreda y se complejiza, en Latinoamérica se habla de crisis civilizatoria occidental, bueno, la guerra mundial, el desastre climático, y estamos como en un nivel de no futuro, que ya tenemos que empezar urgente a inventarnos unos nuevos mundos en que sea para resistir mientras todo se acaba, ¿no? Bueno, por otro lado, los zapatistas dicen, en cambio, hablan del derrumbe, del mundo dominante y del resurgimiento del nuestro, el mundo desde abajo, muy otro en sentido y razón. Para algunos movimientos y comunidades intelectuales indígenas y afrodescendientes, especialmente la región andina, la caracterización es de momentos simultáneos de avance y retroceso, momentos todavía concebidos en el horizonte actual y de larga duración como luchas de descolonización, luchas que aún requieren el aprendizaje, el desaprendizaje, el reaprendizaje, la acción, la creación y la invención. Acá agarro a una teórica que se llama, una teórica práctica que fue, igual trabajó harto con Freire, que se llama Catherine Walsh, que es una gringa que se fue a vivir a Ecuador hace como 40 años. Y nada, tiene una experiencia muy fuerte en la pedagogía popular, pedagogía no formal. Y nada, básicamente se formó con el maestro. Y ella hace un cruce muy interesante entre Paulo Freire y Fanon y lo sitúa en las pedagogías decoloniales de hoy en día. Y ella dice que ya es hora de dejar de, o sea, como que está bien el grito, ¿no? Como que el grito es algo importante y nombrar este mal vivir, ponerle nombre, ponerle cara, y que y también entender que ese mal vivir es contextual y es propio, ¿no? O sea, como que también hay ciertas estructuras que nos achican a todos, pero también uno tiene sus propios malestares en su cotidiano, ¿no? Y entonces ella dice que nombrar no es suficiente, sino que es urgente ir encontrando esas grietas, esos comos en nuestro cotidiano, espacios de goce, de motivación, de identidad, de solidaridad, de cobijo, en pos de una reparación grupal. Es como plantea la educación zapatista: buscar crear un mundo nuevo no es cambiar el mundo, sino que a partir de un mundo propio, crear un mundo donde muchos quepan. Y que mejor herramienta que creación de mundos que el arte, ¿no? Acá aparece mi intuición y mi trayectoria de vida, donde propongo dos grietas que han sido esenciales para mi propia existencia y también que han sido confirmados en mis estudios antropológicos anteriores, donde la comunidad se hace un pie fundamental de la existencia, ¿no? La sociedad neoliberal nos se ha encargado ahora con el COVID más todavía de ponernos en cubículos separados y la verdad es que en la experiencia en que sea de reparación en Colombia, de reparación en mi tesis específica es de violencia de género, y al final la única reparación que se encontraba realmente era el encuentro con las otras compañeras que habían vivido algo similar, ¿no? O sea, como que más allá de lo que le pasara al violentador no importaba tanto, sino lo que importaba realmente era la resocialización de esta persona víctima de abuso sexual, que fue víctima de abuso sexual, ¿no? Entonces acá, y también para mí, yo pienso cuáles son mis grietas, la cerámica, mi perro, mis amigos, ¿no? Y eso, entonces acá busco mezclar todo esto como de mi experiencia de vida, de mi como estas técnicas, estas grietas de sobrevivencia, por así decirlo, y llevarlo a un taller experimental de cerámica que no va a estar, o sea, que la cerámica es una excusa para encontrarnos, para conversar sobre nuestras motivaciones, para conversar sobre qué cosas nos gustan, qué cosas deseamos, cómo nos vemos, cómo proyectamos, y eso básicamente, fin. Sí, creo que estoy lista. Perdón. Bueno, ¿sí digo algo más?
Bueno. No, eso. Bye. Vale. Bueno. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien quiera agregar algo. Bueno, malo, positivo, neutral. Bueno, dadas sus sonrisas, porque están sonriendo todos acá, lo cual significa que la sonrisa sigue siendo ese vómito de la mente, que lo que no se procesa se lo sonríe uno. Y bueno, hoy es martes 22 de noviembre de 2022 y fue así como escuchamos a Nicole desde el principio con el tema de los museos y la conservación. Partiendo de las diversas opciones sociales en torno a la participación activa y su proyección educativa de cara al diseño. Luego le siguió Delia con este marketing social y la trascendencia en la promoción de la salud, partiendo de la comunicación visual tan efervescente hoy en día y que se transmite por todos estos medios visuales que están a nuestra disposición, prácticamente gratis. De ahí continuamos con Yanaisi y la censura como un aparato, pues, aunque está bastante manoseado el término, dicho desde mi expresión, ya está este aparato de control y que es un ingrediente de consumo y reflejo del ser a partir de que prácticamente la imagen se volvió pública y autoconsumible prácticamente. Y bueno, ya pasamos de esa parte a terrenos menos escabrosos, pero no por eso menos realistas, con el tema de Raúl, hacia esa marca como registro y el soporte como contenedor de memoria y conductas indexadas, tacto y artificio dentro de la actividad plástica del dibujo, una de las actividades que sin lugar a dudas nos anteceden, nos expresan y reflejan en todo momento. Y con Manolo tenemos estas entropías y demonios del elemento de vida y movimiento, que es el agua, que representa la vitalidad en toda vida orgánica, la diosa Tlazolteotl, así es, vital y olvidada. Y finalmente en el afán de aprender todos de lo que hacemos, que antropológicamente, como ya lo menciona Ana, pues nuestras experiencias no siempre las podemos materializar y de algún modo hacerlas útiles para los demás, o si bien es que las hemos practicado y sufrido y experimentado, pero muchas veces no aprendemos de ello. A partir de la docencia, Ana expresa mediante el encuentro con las arcillas la práctica artística activa también en esta noble actividad como es la alfarería, la decoración. Y bueno, por aquí tenemos una playera tipográfica de la fantástica alfarería de Casas Grandes en Chihuahua. Digo, perdón por la promoción circunstancial de la localidad, pero justamente el revisar nuestros pasos pretéritos es por donde podríamos empezar para rectificar hacia dónde vamos. Mi nombre es Omar Lezama, les agradecemos mucho su atención y nos vemos en el próximo ensayo sobre línea. Hasta pronto.